Bueno, la agencia calificadora Fitch Ratings mantuvo una perspectiva estable para México, pero advirtió, fíjese, sobre un asunto que es muy importante, la desaceleración económica. Este es el preámbulo de nuestra conversación. Por su política macroeconómica prudente, finanzas externas sólidas y la diversificación de la economía, la agencia Fitch ratificó la calificación de nuestro país con perspectiva estable para soportar el complejo entorno económico mundial. Sin embargo, la firma detalló que la calificación se ve limitada por un crecimiento moderado a largo plazo, desafíos fiscales y pasivos contingentes de Pemex. Detalló que es probable que la desaceleración económica ya en curso se agrave ante un giro agresivo hacia el proteccionismo comercial en Estados Unidos. La calificadora advirtió una contracción económica en 2025 del 0.4% a causa de la incertidumbre inducida por la política arancelaria de Estados Unidos. Sobre la relación comercial entre ambos países, la agencia consideró que es incierta hasta que se revise el TEMEC a mediados de 2026. Arturo Vega, Heraldo Media Group. Bueno, el Fondo Monetario Internacional prevé que los aranceles aplicados por Donald Trump van a provocar una desaceleración, pero no se espera que la economía caiga en recesión este año. Le debo de decir de manera paralela que el propio Trump ha dicho, no me gusta decir esto, pero podemos caer en recesión para los Estados Unidos. Entre las soluciones defendidas por el director gerente del Fondo Monetario Internacional destacan reformas ambiciosas del sector bancario, de los mercados de capitales, de las reglas de competencia, del derecho de propiedad intelectual y una adaptación, ojo con esto, como una variable nueva, importante que está entre nosotros. Bueno, ya empieza a ser relativamente nueva. Hablo de los usos de la inteligencia artificial. Bueno, hablemos de esto, qué quiere decirnos Fitch y realmente qué tanto lo que dice Fitch es y qué tanto la terca realidad nos alcanza en México. Bueno, Jesús López es subdirector de análisis en Banco Base. Jesús, gracias por tu participación. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias por tu comunicación. Gracias, al contrario. A ver, Jesús, primero, ¿cómo interpretar el análisis de Fitch Ratings para ver las variables colaterales que tienen que ver con todo esto que están sucediendo en el país y en el plano de la relación bilateral, trilateral, TEMEC, etcétera, ¿no? Claro. Bueno, del comunicado de Fitch, yo creo que el punto clave es que sí se está reconociendo que hay un golpe de timón por parte del gobierno y si hay una razón por la que decidieron mantener la perspectiva estable, la calificación sin cambios, yo creo que es principalmente por los ajustes al gasto público y el esfuerzo de consolidación fiscal en lo que va de este gobierno, ¿no? De hecho, los datos que ha publicado Hacienda son justamente muestran que la recaudación tributaria sí ha subido, más o menos 10% real respecto a al mismo periodo del año pasado, primeros 2 meses, y los recortes al gasto también se han mantenido. El gasto presupuestario trae un recorte del 17% respecto a los primeros 2 meses del 2024. Entonces, sí hay un esfuerzo creíble de consolidación fiscal para reducir el déficit fiscal. Hay que recordar que el déficit fiscal es al ritmo al que va creciendo la deuda. Y bueno, el objetivo del gobierno es que baje del 5.7% del PIB el año pasado a 3.9% este año. Pareciera ser que ese objetivo sí lo están buscando y por lo tanto se da ese palomazo por parte de la calificadora, que no quiere decir que estamos libres de riesgos y de hecho ellos puntualizan bastante claro está el gran riesgo de recesión económica y obviamente lo mencionan en el comunicado, la situación permanece fluida, es decir, hay mucha incertidumbre sobre y la manera en la que eso le va a pegar a la economía mexicana. Y por otro lado, advierten un riesgo importante de las finanzas públicas y es que hay muchas rigideces del gasto. Quiere decir esto que como ha subido mucho el gasto social, lo que tiene que ver con pensiones, gasto en programas de becas, pues ese gasto difícilmente se recorta por cuestiones de costo político. Y por lo tanto, si llega a haber alguna situación que apriete las finanzas públicas, pues obviamente ese tipo de gasto sí puede llevar a un incremento de la deuda. Entonces, pues tienen obviamente el ojo puesto también en ese riesgo. A ver, variables, Jesús, como es el pronóstico de crecimiento igual del Banco de México y Hacienda es un poquito más optimista y de las muchas calificadoras de un 0.6, un 0 o incluso menos 0.5. ¿Esto qué nos dice respecto a una calificación que nos da
Fitch Ratings como una ventana al mundo de lo que está haciendo el país, Jesús? Bueno, justo yo creo que ahí me regresaría al punto de la situación permanece fluida. O sea, ahorita hablar de expectativas de crecimiento obliga a hablar de incertidumbre. Nosotros en base, por ejemplo, estamos esperando un escenario de crecimiento del 0% en el año, pero si los aranceles se mantienen, los que están hasta ahorita en vigor, y no se llega a alguna negociación para reducir, sobre todo los del sector automotriz, sí podemos tener una contracción del PIB del 1%. En ese contexto, pues sí, obviamente se eleva el riesgo que tienen los ingresos tributarios y podría elevarse el riesgo, pues sí, de no recorte a la calificación crediticia, pero sí un ajuste de la perspectiva en los próximos 12 meses. Entonces, de nuevo, situación permanece fluida. Mucho va a depender de qué manera el gobierno logra acuerdos con Estados Unidos, con la administración de Trump, y logramos mantener una situación ahora sí que preferencial respecto al comercio con Estados Unidos frente al resto del mundo. Y había un paréntesis aquí, creo que México ahorita está en una situación relativamente buena, o sea, si bien todo esto de los aranceles ha representado un choque para la economía mexicana y para el resto del mundo. Lo vimos en el tipo de cambio el día de hoy muy claramente, ¿no? El movimiento que vimos hacia los 19.70 pesos por dólar fue justamente pues porque México está mejor pagado que el resto del mundo. Y de hecho, en lo que va de la semana, el peso es la divisa que más se ha recuperado entre los principales cruces del dólar. Ahora, temas como es que lo peor para la economía no es la incertidumbre y la desconfianza, pues, ¿no? Pero tema como sería el TEMEC, en esto, ¿cómo lo alcanzas a apreciar? Siendo que hay indicios de que se quiere adelantar la revisión del TEMEC para el segundo semestre y siendo que estamos en un toma y daca de repente con los aranceles por parte de Donald Trump, en donde pareciera que a veces no importa mucho qué está al interior del TEMEC para tomar ciertas decisiones, que al mismo tiempo que decisiones son amenazas, las cumpla o no. Claro, sí, y pareciera que no importa mucho, pero de hecho es el TEMEC los que nos tienen esa situación preferencial, ¿no? El hecho de que pues hayan puesto ese arancel del 25% en marzo y luego digan, bueno, pero todo lo que entre TEMEC entra libre de arancel. Obviamente está la excepción de los productos de acero y aluminio, los automotrices, pero hay una gran parte de las exportaciones que pueden entrar libre de arancel. Si se llega a adelantar esta renegociación y se logran, sí modificaciones, pero se logra mantener un acuerdo, yo creo que eso sería una señal muy positiva para el futuro de la relación comercial México y Estados Unidos. Y definitivamente que, digo, hay voces también que opinan, es que México tiene que diversificarse y demás, pero la verdad es que estamos casados con Estados Unidos, difícilmente eso se va a lograr en el corto o mediano plazo, y lo importante ahorita es que se mantenga esa relación. Yo creo que es una señal positiva, pareciera ser que el gobierno de Estados Unidos, aunque errático e incluso contradictorio en algunas de sus políticas, pues sí pareciera que quiere aislar a China del resto del mundo y quiere que México y Canadá pues formen ahora sí que se apeguen más al TEMEC, porque pues una buena parte de las exportaciones de México no estaban entrando dentro del tratado, ¿no? Entonces, pues pareciera ser que el camino va a ser ese, un adelanto de la renegociación, un adelanto de la revisión del TEMEC, y esperemos que eso, pues ahora sí que dé más certidumbre. A ver, el tema de que Trump asegure que existe la posibilidad de recesión en Estados Unidos, ¿qué afecta o cómo alcanzas a ver las cosas, Jesús López? Bueno, esa es la parte donde sí nos puede dar un coletazo toda la política económica de Estados Unidos. Pero bueno, primer punto, México ya trae una desaceleración económica importante. Desde el año pasado, hay que recordar, cuarto trimestre, el PIB se contrajo. Primer trimestre de este año, los datos se publican el día 30 de este mes. Muy probablemente van a mostrar también una contracción. Nosotros esperamos entre el 0.6, 0.7% trimestral. Ya se va a empezar a hablar en ese momento de recesión técnica y yo creo que ahorita es altamente probable que la economía mexicana ya esté en recesión. Esa es una. El impacto obviamente puede ser mayor y más prolongado por el tema de los aranceles y el mayor riesgo ahorita es que la economía de Estados Unidos podría sí caer en recesión por todas estas políticas y ahí es donde sí podrían arrastrarnos. De hecho, el tipo de cambio en las últimas 2 semanas, los movimientos, pareciera ser que ya no es tanto miedo por lo que pueda pasar con México y el mercado no está viendo a Estados Unidos en contra de México. Más bien, el tipo de cambio está reaccionando como un proxy de los riesgos que podría correr la economía de Estados Unidos. Es decir, ante datos malos en Estados Unidos, el peso ha tendido a depreciarse, ante datos buenos tiende a apreciarse. Precisamente porque
pues si a Estados Unidos le va mal, a nosotros nos va mal. Sí, claro. A ver, dos variables finales para concluir y agradeciéndote, Jesús, que estés con nosotros. Una, el tema de la seguridad. ¿Cómo ves las cosas? Bastante complicadas. De hecho, y regresando al tema de Fitch, entre los riesgos que ellos señalan y las áreas de oportunidad, gobernanza es una de las más importantes. En las encuestas, igual del Banco de México a especialistas del sector privado, aunque ahorita la situación esta arancelaria ha cobrado más relevancia, gobernanza y seguridad pública sigue siendo uno de los temas más importantes para resolver y de los principales riesgos para el crecimiento económico. Y ese va a ser un factor que va a seguir arrastrando el crecimiento a largo plazo. Oye, decías al inicio de que sí se nota que esta es una política, se habla mucho de que es una política en materia de seguridad distinta, de los abrazos no balazos. Yo creo que hay elementos claros para emitir esta opinión, pero también hablas de que crees que hay un manejo económico distinto de la pasada administración. ¿Ves indicios de ello, Jesús? Ve indicios de un esfuerzo de consolidación fiscal, es decir, esfuerzos por recortar el gasto y por lograr que el déficit pues se ajuste y obviamente que la deuda como proporción del PIB no se dispare. Obviamente riesgos que vaya una crisis, una recesión severa podría meterle el pie a este esfuerzo, pero sí se nota que sí hay un intento por ajustar el gasto público. Lamentablemente también los recortes al gasto son en parte en cuestiones prioritarias como salud, educación, seguridad. Entonces, vaya, las dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado se evita el recorte a la calificación crediticia, pero por otro obviamente las funciones públicas o los servicios públicos, pues obviamente hay un deterioro. Reforma fiscal o no, Jesús, nadie quiere serla, nadie. Por lo pronto pareciera ser que no, por todo ese esfuerzo que están haciendo, pero si viniera un golpe económico más fuerte, pues a lo mejor el gobierno podría aprovechar su postura altamente popular para aprovechar una reforma fiscal. Jesús López, subdirector de análisis en Banco Base. Gracias, Jesús, que descanses. Buenas noches. Buenas noches, Javier.